Cósmicas, bienvenidas al episodio de hoy. En esta reflexión, en este episodio, vamos a hablar de las sirenas, pero no las de las sirenas de la película de Odiseo que vemos que cantan, que lo ponen ansioso, que lo destruyen por dentro, ¿sí? No voy a spoilearlas, pero les voy a compartir esta reflexión que me pareció súper interesante de la película. Y que de una manera u otra, a medida de que este podcast avance, van a ver que esas sirenas que están en la película también están en nuestra vida cotidiana. Así que las invito a poner este podcast, escucharlo mientras haces tus tareas de la vida cotidiana, mientras cocinas, mientras limpias, mientras trabajas o mientras creas. Si viste la película o si estás pensando en verla, vas a notar que casi todo el mundo cree que la historia de la Odisea es la historia de un hombre que está intentando volver a su casa, volver a su reinado, volver a Ítaca. Pero yo creo que habla de algo mucho más profundo. Yo creo que habla de un rey, de una persona, de un alma, que ya no puede volver siendo la misma, ¿no? Una transformación, sucesos claves que pasan que lo transforman por completo. Pero más allá de las experiencias y a medida de que avanza la historia, te vas dando cuenta de que lo que se transforma en realidad es su manera de ver las cosas, su manera de ver las decisiones que tomó, por qué las tomó, cómo su mundo interno se va transformando. Y también creo que habla de una persona que ya no vuelve siendo la misma y que eso también nos pasa a todas, a todos. ¿Cuántas veces dijimos quiero volver a ser la de antes? ¿La de antes de cuándo? ¿La de antes de esa relación, de esa pérdida, de ese trabajo que te agotó? ¿La de antes de empezar a dudar de vos misma? Es como si quisiéramos remitir a una versión más perfecta de nosotras, ¿no? En tiempo pasado. Pero la verdad es que el viaje siempre nos está cambiando, las experiencias nos modifican. Y creo que quizá ese sea el verdadero sentido de ese viaje. No volver igual, volver diferente. Y aunque nos cueste entenderlo o aunque no querramos admitirlo en algunas ocasiones, nunca somos las mismas. Siempre hay algo que nos modifica por más que el mundo externo nos diga que sigue todo igual. Y al igual que el personaje principal durante ese camino, ¿no? Nosotros también atravesamos tormentas. Odiseo se encuentra con monstruos, con dioses, atraviesa guerras, pero hay un momento que siempre me llamó la atención de la película y de la historia de esta leyenda, es la parte de las sirenas. Porque las sirenas no lo atacan, no destruyen su barco, no lo obligan a hacer nada, solamente cantan. Y sin embargo es uno de los mayores peligros de todo el viaje, de toda la travesía. ¿Por qué? Porque consigue hacer, estas sirenas con su canto, logran que los navegantes se olviden hacia dónde iban. Y esto me generó una pregunta interna que es, ¿no será que hoy también vivimos rodeadas de sirenas? Como les decía al principio del podcast, obviamente no vamos a encontrar las sirenas personificadas, pero sí disfrazadas de distracciones. Vivimos entre sirenas que no tienen cola de pez, no viven en el mar, pero siguen cantando. ¿Y sabes qué pensaba? Que una sirena a veces es abrir el celular para responder un mensaje y una hora después darte cuenta de que no hiciste nada de lo que querías hacer. O a veces una sirena es compararte con otra mujer en redes y empezar a creer que vas tarde, que ya es tarde para emprender, que ya es tarde para estudiar, para realizarte, para hacer eso que realmente vos sentís que es tu camino. Y creo que acá hay otro punto importante que es que muchas veces que creemos que el camino es uno solo, que la meta es una sola, pero en realidad somos seres multipotenciales, que nos pueden gustar muchas cosas, que podemos ser habilidosos en muchas cosas, que podemos crear mucho y que a veces no es necesario centrarse solamente en un solo proyecto o etiquetarnos con una profesión o con un estilo de vida para toda la vida, porque eso lo que hace es estancarnos, es volver nuestra rutina monótona. Y creo que ese es un permiso también que tenemos que darnos entre estas sirenas que aparecen en la vida cotidiana
para volver a reencontrarnos con quien somos. Otras veces estas sirenas, como les decía, tienen una voz mucho más silenciosa. Son esas sirenas que cantan, que susurran en nuestra mente y que nos dicen: no publiques ese video, ¿quién te va a escuchar? Mejor espera a estar más preparada. Y sin darte cuenta, se pasan los meses, se pasan los años y sigues esperando para sentirte lista. Y ojo también, porque hay sirenas que están disfrazadas de perfección. Querés empezar un proyecto, pero antes necesitas tener la última cámara del mercado, el último celular. Querés abrir un local, pero claro, no tenés local físico, no tenés lugar. ¿Dónde vas a mostrar lo que tenés para ofrecer? Otras veces esas sirenas se esconden en detalles minuciosos, en un logo perfecto, en una tipografía, en un post, en algo que vos querés mostrar al mundo. Y mientras buscas que todo sea perfecto, algo pasa, algo sucede con esa sirena que sigue cantando bajito cada vez que te acostas a dormir. Es que nunca empezás. Y creo que una de las sirenas más peligrosas son esas que te retrasan, que te convencen de que abandonar tus barcos o abandonar el recorrido que vos tenías pensado para vos es una manera sutil, es una manera mucho más fácil de no hacerte sufrir. A veces esa sirena no te dice déjalo todo, pero te dice empezá el lunes, empezá cuando tengas más tiempo, empezá cuando tengas plata, cuando tengas dinero, cuando los chicos crezcan, cuando estés más segura. Y la vida pasa. Y lo más interesante de esta metáfora, de esta reflexión, es que Odiseo sabía que iba a querer escuchar ese canto, pero no confió solamente en su fuerza de voluntad. Se ató al mástil y, como si entendiera que iba a haber un momento donde sus emociones iban a querer decidir por él, me surgió esta otra pregunta, que es: ¿cuál es el mástil de nuestra vida? Tal vez sea una rutina. ¿Cuál es eso que a vos te hace sentir que pase lo que pase, vas a estar bien, vas a estar segura? ¿Cuál es tu red? ¿Cuáles son tus marineros? ¿Con qué equipo contás? Que te hace sentir que aunque vos te distraigas, ese equipo te va a hacer volver a vos. A veces una rutina va mucho más allá de justamente una rutina de la que no te puedas mover. A veces una rutina es un momento de reflexión, de paz, un momento de pausa. Tal vez sea escribir aunque no tengas inspiración, o ir al gimnasio o ejercitarte aunque no tengas ganas. O a veces una rutina puede ser seguir estudiando hasta que, por más que no veas los resultados, es seguir. Porque hay días, y ahí es donde la disciplina hace por nuestros sueños lo que la motivación no puede hacer, porque la motivación no es fija, no es una carta que podamos sacar de nuestro as, para ponerla todos los días. A veces esa motivación no está, y ahí es donde aparecen esas sirenas. Y entonces entendí algo, ¿qué fue esto? Tal vez volver a su reinado nunca fue un premio. Tal vez el verdadero regalo era todo lo que Odiseo consiguió entender. Creo que con nosotras pasa igual. Porque hay una versión de vos que sabe que va a volver a ese momento de plenitud, de paz, de calma, pero sabe que no va a volver igual. Y ese es uno de los viajes internos, que son más movilizantes. Y a nosotros las mujeres son las que por ahí más nos atan o más nos posponen. Porque la versión de vos que va a cumplir ese sueño probablemente ahora no exista materializado físicamente, pero se está formando. Y cada vez que elegís seguir, cada vez que no escuchás el canto de una de tus sirenas, cada vez que recordás cuál es tu Ítaca, cuál es tu norte, vas a recordar algo: que no llegamos a nuestros sueños siendo las mismas personas que lo soñaron. Y eso lo hace aún más interesante. ¿Por qué? Porque después de que termina una meta, de que un sueño se concluye, se ve, el alma humana busca el siguiente reto. Y quizá también esa sea la parte más hermosa
del viaje de la existencia. Porque también si lo pensás, el problema nunca fueron las sirenas. Ellas hacían lo único que sabían hacer, cantar. Y el verdadero desafío era no olvidar quién eras mientras las escuchabas. Y creo que eso nos pasa todos los días, porque hay personas que entran a una carrera porque realmente les apasiona y terminan estudiando para cumplir expectativas. Hay otras que empiezan un emprendimiento porque quieren ser libres y terminan trabajando para demostrarle algo a los demás. Hay relaciones donde dejamos de preguntarnos qué queremos nosotras y empezamos a vivir intentando no decepcionar al resto, y sin darnos cuenta cambiamos el rumbo, cambiamos nuestro rumbo. Y no porque alguien nos obligó, sino porque dejamos que el ruido de afuera sea más fuerte que nuestra propia voz interna, que nuestros propios deseos. Y eso también me hace pensar algo que es: ¿hace cuánto no nos preguntamos o no te preguntas qué querés de verdad? Pero ¿qué querés en serio? ¿Qué es lo que vos sentís que te da paz, que te gustaría vivir todos los días de tu vida? Y no es precisamente lo que dice tu familia, tus padres, la moda, tu condición económica. ¿Qué querés vos para vos? Si apagás un ratito el ruido mental y decís: esto me encantaría vivirlo el resto de mis días y poder tener esta liviandad, esta flexibilidad, poder decir: acá estoy bien. ¿Qué querés vos? Porque creo que crecer también es animarse a hacerse esa pregunta, aunque la respuesta incomode, porque cuando pensamos cómo queremos vivir, sabemos que hay personas que atrás no van a estar muy de acuerdo con ese modo nuestro de ver la vida, de disfrutarla. Pero justamente es eso, es tu vida. Entonces, hay una escena, sin spoilearla, que me quedó dando vuelta así: es ¿qué hubiera pasado si Odiseo no hubiera salido de la isla en la que se encontraba atrapado? Que se encontraba atrapado en la isla del olvido, porque él no sabía qué era lo que tenía antes. Había perdido completamente su rumbo, su norte, su origen. Entonces, ¿qué pasa cuando nos perdemos en ese olvido, en ese estar anestesiadas, ¿sí?, de lo que nos hace volver a nosotros? Y también está bueno poder tener en cuenta que las grandes transformaciones casi nunca ocurren en un instante. Se construyen en esos días donde nadie aplaude, donde nadie se va a un mate, si estás en Argentina, donde no pasa nada extraordinario y aún así decidí seguir. Vivimos buscando momentos que cambian nuestra vida, claro, porque queremos avanzar. Pero si somos honestas, nuestra vida cambia mucho más por las decisiones pequeñas que repetimos todos los días que por una decisión tajante. Y para cerrar, creo que por eso la Odisea, ¿sí?, sigue siendo una historia tan poderosa, porque no habla de héroes invencibles, Odiseo era un hombre muy inteligente, así como lo sos vos. Pero habla de alguien que se perdió, que dudó, que se equivocó, que sintió miedo y aún así siguió avanzando. Y creo que eso es lo que nos representa mucho más que la idea de una persona perfecta que lo puede todo. Porque al final todas nosotras estamos atravesando alguna odisea, algunas intentando reconstruirse después de una pérdida, otras empezando desde cero y otras buscando el valor para hacer algo que postergaron durante años. Y quizá hoy no es necesario saber cuánto falta para llegar. Quizá solo hace falta que dejes las voces de las sirenas atrás y que te preguntes y que recuerdes por qué empezaste tu travesía. Si este podcast, si esta reflexión te gustó, déjamelo en comentarios. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué reflexión? ¿Qué pensamiento te vino a la mente mientras me escuchabas? Y te espero, por supuesto, en el próximo podcast de Cósmicas.